y principios del siglo XX. Bueno, como es un poco ya costumbre, vamos a entrar en materia en primera instancia con la biografía de Eric Hobsbawm, ¿sí? Que, bueno, pues es relevante hasta cierto punto, aunque no es precisamente lo más importante, ¿no? Pero bueno, un poco para darles el contexto de quién fue. Como ven aquí, pues Eric Hobsbawm nació en 1917, ¿sí? Permítanme aquí nada más. Y bueno, y están escuchando aparte de todo música de principios del siglo XX, ¿no? Un poco como para también contextualizar el ambiente. Eh, Bien, como les decía, Eric Hobsbawm nació el 9 de junio de 1917 en Egipto y falleció el 1 de octubre en Londres, Inglaterra. ¿Sí? Fue un historiador de corte marxista, ¿no? De aquellos que estuvieron muy interesados en la llamada historia social, ¿no? No solamente en la historia política y la historia pues de los hombres y los personajes más relevantes, ¿no? Es una línea de investigación muy distinta. Ha sido considerado o fue considerado un pensador clave en la historia del siglo XX, ¿no? Principalmente es un historiador de- del siglo XIX, de la revolución industrial para acá, ¿no? Pero tiene también un texto muy relevante que es la historia del siglo XX, ¿no? Que se ha considerado pues ya un texto prácticamente eh, no solamente digamos de culto, sino un texto muy utilizado en las escuelas universitarias. Es conocida por una trilogía como que se llama las tres épocas, ¿no? La época de la Revolución, Europa de 1789 a 1848, la época del Capital de 1848 a 1875 y la época del Imperio de 1875 a 1914, ¿sí? A la cual añadió en 1994 la época de los extremos, publicada en español precisamente como la historia del siglo XX. En fin, Eric Hobsbawm pues es un referente muy importante en la historiografía y en la historia contemporánea y vamos a ver un texto que hizo de hecho de manera colaborativa con Terence Ranger, ¿sí? Que se llama La invención de la tradición. Eh, ¿Qué dice Eric Hobsbawm en este texto? Bueno, dice en primera instancia que como bien se puede observar con la pompa y la parafernalia, toda esta simbología de la corona inglesa, hay muchísimas ceremonias y ritos y rituales que en primera instancia tienen la apariencia de ser muy antiguas o de estar precisamente ancladas en un pasado muy profundo, ¿sí? Muy largo. La realidad, dice Hobsbawm, es de que esas tradiciones son de muy reciente creación y formalmente se puede decir que fueron inventadas. ¿Sí? Este es el término clave que utiliza Eric Hobsbawm en este texto. Y con lo cual no quiere decir inventar necesariamente falsificar, o por lo menos sacar de la nada. Es un tema interesante esto del concepto de inventar en ciencias sociales porque no es aparte de todo Eric Hobsbawm el único que utiliza este concepto, pero sí lo utiliza de manera muy particular en este texto, ¿no? De tal suerte que pues hay que ponerle atención mucho a esta cuestión. Ahora bien, dice Hobsbawm, y textualmente, el término tradición inventada, y lo pone él entre comillas, se usa en sentido amplio, pero no impreciso. Incluye tanto las tradiciones realmente inventadas, construidas y formalmente instituidas, como aquellas que emergen de todo un emergen de un modo difícil de investigar durante un periodo breve y mesurable, quizás durante unos pocos años y se establece con gran rapidez.
La aparición en Navidad de la monarquía británica en los medios, instituida en 1932, es un ejemplo de las primeras, mientras que la emergencia y el desarrollo de las prácticas asociadas con la final de la Copa del Fútbol Británico lo es de las segundas. ¿Sí? Aquí, como vemos, está diciendo Eric Hobsbawm que en realidad hay dos primeras, digamos, diferenciaciones respecto a la tradición inventada, ¿no? Aquellas que son realmente un invento moderno, ¿no? Construidas e instituidas formalmente, y aquellas que de alguna u otra manera pues surgen en periodos que no se tienen una claridad ni temporal ni espacial de cómo surgen estas tradiciones, ¿no? Entonces, eh, ahí hay un tema. Nada más piensen muchos aspectos sobre la moda, ¿no? Cómo surgen las modas específicamente. Algunas de ellas están deliberadamente diseñadas, ¿no? Tendencias específicas que la industria cultural hace a propósito e intencionalmente, pero que no todo surge necesariamente de las industrias. Surgen muchas formas muy particulares de vestirse, de peinarse, de arreglarse, que surgen también, digámoslo así, desde abajo, ¿no? Y que de pronto se instauran en el imaginario social y pues permanecen ahí durante mucho tiempo, ¿no? O poco tiempo, y que después pues el registro historiográfico no puede con precisión saber cómo ni cuándo. Aquí tenemos algunas ilustraciones, ¿no? Isabel II en un mensaje navideño, ya de manera, perdón, ya más recientemente, y una fotografía, como dice Hobsbawm, de la final de la Copa de la Football Association a finales del siglo XIX, ¿no? Que es cuando empieza a instaurarse esa tradición inventada. Y continúa Hobsbawm, dice, la tradición inventada implica un grupo de prácticas normalmente gobernadas por reglas aceptadas, abierta o tácitamente, y de naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio de su repetición. Aquí este es un tema muy relevante, ¿no? La repetición, lo cual implica automáticamente continuidad con el pasado. Eh, de hecho, es posible normalmente intentar conectarse con un pasado histórico que le sea adecuado. Esto también es muy relevante, ¿no? Para el entendimiento de lo que él considera la tradición inventada, la repetición y el conectarlo con el pasado histórico, de alguna u otra forma. Y finalmente resume el concepto de tradición inventada de la siguiente manera. Dice, en resumen, hay respuestas a nuevas situaciones que toman la forma de referencia a viejas situaciones o que imponen su propio pasado por medio de una repetición casi obligatoria. Es el contraste entre el cambio constante y la innovación del mundo moderno, y el intento de estructurar como mínimo algunas partes de la vida social de éste como invariables e inalterables, lo que hace que la invención de la tradición sea tan interesante para los historiadores de los dos siglos pasados. Es decir, básicamente estamos hablando del periodo ya de la época moderna, ¿no? Instaurado prácticamente después de las revoluciones tanto industrial como políticas que se fueron fraguando a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX en Europa principalmente, ¿no? En Inglaterra, en Francia, en Alemania, ¿no? Es también una visión pues relativamente eurocéntrica, pero bueno, pues hay que entender lo que está tratando de señalarnos Hobsbawm, ¿sí? Ahora bien, él dice que hay que distinguir entre costumbre y tradición, eh, planteando que la primera, la costumbre, es una práctica que no necesariamente busca permanecer inamovible en el tiempo, y de hecho no tiene a veces así como una intencionalidad explícita la costumbre, ¿no? La costumbre se reitera y se repite de manera, digámoslo así, inconsciente, ¿no? Como un hábitus que no necesariamente está explicitado, pero no tampoco quiere decir que todas las costumbres sean así. Y la segunda, la tradición, que es de hecho relativamente más material, se ve verificada empíricamente en cosas mucho más a veces materiales, ¿no? Y que está obviamente vinculada a las costumbres. Y pone el ejemplo del juez inglés, ¿no? La costumbre, y ahorita vamos a ver una imagen, ¿no? La costumbre es lo que hace
¿Y cómo lo hace? Y la tradición es la parafernalia que lo rodea, la toga, la peluca, en fin. Aquí vemos a un juez inglés, ¿no? Y de cómo pues la peluca y la toga, toda la vestimenta, ¿no? Y la parafernalia que lo rodea, pues se pueden entender precisamente como los elementos clave de esta idea de la tradición inventada que nos plantea Eric Hobsbawm, ¿no? Ahora bien, dice, la tradición tampoco es la rutina desacralizada de lo cotidiano. Muchas actividades del mundo contemporáneo están completamente rutinizadas. Nada más piensen en asistir a la escuela a determinadas horas, ¿no? En determinados horarios, realizar recorridos o casi idénticos al trabajo, ¿no? Eh, en fin, prácticamente tenemos desayunar ciertos tipos de alimentos, ¿no? De comer ciertos tipos de alimentos, de beber eh, ali- eh, ciertas bebidas, ¿no? Ciertos líquidos a determinadas horas o en determinados momentos del día, pues no necesariamente son entendidas en este sentido como tradiciones inventadas o como lo está planteando Eric Hobsbawm, ya que dice que estos responden de pronto más a la técnica y eventualmente a la necesidad que a una cuestión necesariamente ideológica, ¿no? Es decir, que no están explícita y formalmente ideados por algún grupo en particular. Entonces hay que diferenciar claramente entre que la repetición no necesariamente genera una tradición inventada. Aquí vamos a ir viendo poco a poco que estas tradiciones tienen ciertos contextos y ciertas lógicas distintas, ¿no? Dice Hobsbawm que de hecho la tradición y la convención o rutina pragmática están relacionadas inversamente. Y aquí ponemos un ejemplo. Los cambios más bien una explicación. Los cambios que se justifican por razones prácticas demeritan la tradición y viceversa. Las rutinas que pierden el sentido práctico pero que permanecen en el tiempo se vuelven tradicionales, ¿no? Y de hecho, si pensamos de pronto en que algunas de los elementos, por ejemplo, las vestimentas de los policías, ¿no? Es decir, ¿por qué los policías de pronto utilizan gorras? La gorra formalmente no tiene ninguna utilidad, se puede decir, práctica, ¿no? No necesitarían una gorra forzosamente los policías para poder realizar sus actividades. Entonces, digamos que la utilización rutinaria de la gorra pues prácticamente no se justifica más que como un símbolo de autoridad eventualmente, ¿no? Ahí están, digamos, en algunos casos pegados o incrustados los elementos de identificación del policía, la placa, en fin, ¿no? Que tienen más bien ya un carácter netamente ideológico y político que propiamente pragmático, ¿no? Dice, lo importante para Hobsbawm, no obstante, es que la invención de tradiciones, como él lo asume, es esencialmente un proceso de rutinización y formalización que requiere ser caracterizado por la referencia al pasado, aunque solo sea al imponer la repetición. Eso sí es muy importante para el efecto de lo que está planteando ahora Eric Hobsbawm, ¿no? La tradición inventada necesita establecer una continuidad ficticia o real con el pasado histórico, ¿no? Con la relación histórica que pueda tener con otro evento. Sí, este tipo de invenciones pueden rastrearse con cierta claridad cuando surgen por obra de un individuo, como los Boy Scouts. Aquí vemos una imagen de Lord Robert Stephenson Smith Baden Powell of Gilwell, un pequeño nombrecito, fundador de los Boy Scouts, ¿no? Entonces ahí podemos ver de alguna otra manera que es más o menos fácil rastrear y con cierta claridad el origen de los Boy Scouts o del simbolismo del partido nazi, ¿no? Acá hay una imagen más también del partido nazi en Nuremberg en 1932, si mal no recuerdo, por allá. Tuvo una convención muy relevante y ahí podemos observar todo el simbolismo, toda la parafernalia militar, en fin, todo este espíritu de cuerpo que se inculcaba a los jóvenes alemanes de la cultura fascista que surgía en aquellos momentos en Alemania, ¿no? Entonces, de cierta manera, pues esos son
fácilmente rastreables en el tiempo y en el espacio, pero dice Hobsbawm que es más difícil rastrearlas otra vez cuando suceden en un corto periodo, sin ningún referente formal o dentro de un grupo privado. Y piensen, nada más en un ejemplo, yo he estado imaginándome así como qué ejemplos, y podemos, digamos, remitirnos mucho al ámbito de lo musical, ¿no? De la cultura, de la industria musical y de las relaciones que surgen en diferentes sectores. Piensen nada más en cómo de pronto surgen modas para vestirse de alguna u otra forma. Los metaleros, cómo de pronto adoptan ciertas formas de vestimenta específicas sin que tengamos claridad por qué ni cuándo surgen en específico ni en qué momento con claridad surgen y cuándo caen en desuso. En fin, ese son el tipo de tradiciones inventadas que dice Hobsbawm que son más difíciles de rastrear de pronto, ¿sí? Ahora bien, con el advenimiento de la Edad Moderna, dice Hobsbawm, un gran número de nuevas formas de organización social, política y económica requirieron a su vez también de un gran número de tradiciones inventadas para cubrir necesidades gubernamentales y sociales. Dice, literalmente, y cito a Hobsbawm, la adaptación tuvo lugar para viejos usos en nuevas condiciones y por medio de la utilización de viejos modelos para nuevos objetivos. Las viejas instituciones con funciones establecidas, referencias al pasado e idiomas y prácticas rituales necesitarían adaptarse según esta vía. La Iglesia Católica se enfrentó con nuevos retos políticos e ideológicos y cambios importantes en la composición de los creyentes, como la notable feminización tanto de los fieles laicos como del personal clerical. Los ejércitos profesionales tuvieron que hacer frente al servicio militar obligatorio. Las viejas instituciones como las Cortes de Justicia operaban ahora en un contexto diferente y a veces con cambios en sus funciones en un nuevo contexto. Así sucedió con las instituciones que disfrutaban de continuidad nominal, pero que de hecho se convertían en algo muy diferente, como es el caso de las universidades. Ahí pone después un ejemplo de cómo las universidades van a transformar sus formas de organización y sus formas de establecer criterios de aceptación, de permanencia, ¿no? De incluso de calificación, en fin, ¿no? Pero dice Hobsbawm, más interesante que este recuento que les acabo de leer, dice, desde nuestro punto de vista es el uso de antiguos materiales para construir tradiciones inventadas de género nuevo para propósitos nuevos. Una gran reserva de estos materiales se acumula en el pasado de cualquier sociedad y siempre se dispone de un elaborado lenguaje de práctica y comunicación simbólica. A veces las nuevas tradiciones se pudieron injertar en las viejas, a veces se pudieron concebir mediante el préstamo de los almacenes bien surtidos del ritual oficial, el simbolismo y la exhortación moral, la religión y la pompa principesca, el folclore y la francmasonería, en sí mismo una tradición inventada de gran fuerza simbólica. Aquí, por ejemplo, vemos un símbolo masónico en esta parte, ¿no? Que también pues, nos da cuenta precisamente del arsenal simbólico que ofrecían estas instancias para retransformarse a la nueva manera de organización política y social emergida de los procesos revolucionarios tanto industrial como políticos de la Europa de los siglos XVIII y XIX. Dice Hobsbawm, entre otros movimientos que recurrieron de manera muy notable a esta invención de tradiciones de nuevo cuño, se encuentra básicamente el nacionalismo, ¿sí? Este es un elemento muy muy relevante, ya sea por la semificción o la ficción abiertamente, o por la abierta, ahí sí falsificación de elementos simbólicos y de prácticas supuestamente ancladas en la profundidad de la historia de cada país, ¿no? Y de ahí surgen una serie muy grande de instrumentos culturales, ¿no? De productos políticos y culturales muy relevantes, entre ellos la bandera e himnos nacionales o la personificación de la nación al estilo de la Marianne francesa o la Germania alemana. Aquí podemos ver una representación gráfica de Marianne, el símbolo nacional francés. En México también existe, ¿no? Si recuerdan los libros de texto, que no sé si actualmente se siga manteniendo, pero por lo menos durante varias décadas, ¿no? Hace algún tiempo, la representación de la imagen de la patria, ¿no? Mexicana,
morena, ¿no? Pero muy parecida en términos generales a la Marianne francesa o a la Germania, que acá está alemana, ¿no? Van a ser algunas de las maneras de representar a la nación, de personificarla de alguna manera con características específicas que van a variar de país en país y de cultura en cultura. Ahora bien, dice, es entonces importante señalar que existió efectivamente una ruptura histórica muy importante, que incluso los movimientos para preservar la tradición o los tradicionalistas no pudieron evitar, sino que ellos mismos fueron síntoma de un cambio de época muy pronunciado. De hecho, pues sí, si lo vemos es una paradoja, pero los grupos que intentaban en aquella época y actualmente mantener tradiciones, y de eso lo ponemos entrecomillado, pues son precisamente también ellos de alguna u otra forma efectos de la invención de la tradición. No existían previamente grupos que defendieran la tradición y por lo tanto los grupos que defienden la tradición son ya de por sí grupos nuevos que surgen a la luz de circunstancias distintas en los estados nacionales ya revolucionados por la industria y la política contemporánea que se estaba viviendo en aquella época en Europa y en el mundo. Sin embargo, podemos ver que algunas formas de vida y de prácticas preexistentes a la industrialización, a la modernización, se mantuvieron. No pueden, pues, considerarse como tradiciones inventadas estas prácticas y no deben de confundirse con ellos. Así hay una aseveración y una advertencia de Eric Hobsbawm, pero finalmente sintetiza de la siguiente manera el tipo de tradiciones inventadas y sus respectivas formalidades. Estas tradiciones, cito, inventadas parecen pertenecer a tres tipos superpuestos. A las que se establecen o simbolizan cohesión social o pertenencia al grupo, ya sean comunidades reales o artificiales. Sí, aquí vean esto. Muy importante, una de las principales funciones, por decirlo de alguna manera, de la tradición es la de simbolizar y establecer la cohesión social o la pertenencia al grupo. ¿Sí? B. Las que establecen o legitiman instituciones, estatus o relaciones de autoridad. Aquí van a caber, de hecho, los deportes en esta B, de alguna u otra forma. También en la A, pues, no todas caben de nuestro tema, ¿no? Pero eh, piensen en lo importante y lo vamos a ver de alguna manera que significan algunos deportes, el golf, el yatismo, para distinguirse, ¿no? Para establecer ese estatus, ¿no? De autoridad y de superioridad supuestamente tanto física como moral de las clases altas, de la aristocracia y de la burguesía, por lo menos en este periodo, ¿no? Y C, las que tienen como principal objetivo la socialización. También, pues evidentemente los deportes van a estar incluidos en este ámbito, ¿no? El inculcar creencias, sistemas de valores o convenciones relacionadas con el comportamiento. Entonces aquí el deporte cabe perfectamente los deportes caben perfectamente en cualquiera de las tres, en alguna medida o en otra o en las tres, ¿sí? Mientras que las tradiciones de los tipos B y C se crearon artificialmente como las que simbolizan sumisión a la autoridad en la India británica, se puede sugerir provisionalmente que el tipo A fue el dominante y que las otras funciones se consideraban implícitas o surgidas de un sentido de identificación como una comunidad y o las instituciones que la representaban, expresaban o simbolizaban como nación. Entonces, de alguna u otra forma, las tradiciones inventadas van a estar estrechamente relacionadas, como se ha visto hasta aquí, a la idea de la nación y a la idea de la comunidad ampliada, ¿no? A la idea de la comunidad política que surge después de la Revolución Francesa principalmente, ¿no? Hobsbawm señala que las prácticas tradicionales antiguas eran fuertes y específicas en términos de la cohesión social, y eso es cierto, ¿no? O sea, las prácticas premodernas, si las queremos nominar de alguna manera, pues eran estrictas y muy fuertes, ¿no? Y digamos, imponían sobre el individuo eh, pues de manera muy radical, ¿no? A diferencia, dice, de las prácticas de las tradiciones inventadas, las cuales son en contraposición de pronto vagas y generales, aduciendo valores como la lealtad, el patriotismo, el deber o el jugar el juego, o muy centradas en ciertos grupos sociales
tales como el estudiantado, los sindicatos o los partidos políticos. Pero como vemos, pues sí, lealtad es un término relativamente ambiguo y no tiene ningún tipo tampoco de indicación precisa sobre de qué se necesita para ser leal a la nación, ¿no? ¿Qué se necesita para eh, prestar lealtad a un determinado grupo, salvo pues, ciertos criterios que se van a ir de pronto perfilando en algunos espacios más reducidos, ¿no? También es importante señalar que a pesar de que el número de tradiciones inventadas es muy grande, no ha sido suficiente para suplir las funciones de las antiguas prácticas, principalmente en el ámbito de la cotidianeidad, la cual estaba copada por las tradiciones de las sociedades agrarias y preindustriales. Y eso es cierto, también las caídas de las, digamos, de lo que las sociedades agrarias y preindustriales marcaban en términos rituales y simbólicos a las personas van a tener que ser sustituidas de alguna manera, pero no se van a dar, por decirlo también eh, coloquialmente, no se van a dar abasto para poder surtir la gran necesidad que los estados nacionales van a tener para cambiar estas tradiciones premodernas a nuevas tradiciones que, pues si bien es cierto se van a inventar, nunca van a ser tan poderosas como lo fueron en algún momento. Asimismo, Hobsbawm señala que el estudio de las tradiciones inventadas es importante para la historia y también para las ciencias sociales en la medida en que son evidencia de fenómenos que no se podrían identificar de otra manera. Aquí es precisamente, dice, donde recalca la importancia del estudio de los deportes y sus fenómenos asociados. Así, literalmente, la historia de las finales de la Copa del Fútbol Británico nos da más muestras del desarrollo de una cultura urbana de clase obrera de lo que hacen los datos y las fuentes más convencionales. Por eso mismo el estudio de las tradiciones inventadas no se puede separar del análisis general de la historia de las sociedades, ni se puede esperar avanzar más allá del simple descubrimiento de tales prácticas si no se integra en un estudio de más alcance. Y aquí vemos una imagen nuevamente de la final de la Copa de la Football Association a finales del siglo XIX. Por último, y esta es la parte de la introducción, concluye con el hecho de que las tradiciones inventadas están absolutamente vinculadas a la creación del Estado Nacional moderno y fenómenos asociados, tales evidentemente como el propio nacionalismo, que no es lo mismo que el Estado-Nación, sino que esto es una práctica que va a surgir incluso, como algunos dicen, con elementos románticos, ¿no? Del romanticismo, en fin, ¿no? Y sus símbolos y materialidad, edificios, instituciones jurídicas, monumentos, ceremoniales, lenguas, etc. Todo ello son de nueva creación, pero revestido con el cariz de profundidad histórica que le da la legitimidad que se busca. Y como dice el autor, no deberíamos dejarnos confundir por una paradoja curiosa pero comprensible. Las naciones modernas y todo lo que las rodea reclaman generalmente ser lo contrario de la novedad, es decir, buscan estar enraizadas en la antigüedad más remota y ser lo contrario de lo construido, es decir, buscan ser comunidades humanas tan naturales que no necesiten más definición que la propia afirmación. Cualquiera que sea la continuidad histórica o de otro tipo insertada en el concepto moderno de Francia y los franceses, que nadie intentaría negar, estos conceptos en sí mismos incluyen un componente construido o inventado, y justamente porque gran parte de lo que de forma subjetiva crea la nación moderna consiste en tales productos y se asocia a símbolos apropiados y relativamente recientes y con un discurso creado a medida como la historia nacional. Los fenómenos nacionales no se pueden investigar adecuadamente sin presentar una atención cuidadosa a la invención de la tradición. Y aquí vemos una imagen pues del nacionalismo, producto de la tradición inventada, en el caso del nacionalismo francés y su invocación a una serie de símbolos, ¿no? La bandera, aquí también, a toda una serie de parafernalia militar, presuntamente anclada en pasados, ¿no? Aquí vemos, o sea, de hecho son uniformes de los militares que no necesariamente tienen una utilidad práctica, ¿no? Sino que más bien pues están ahí como símbolo
del pasado profundo que supuestamente los franceses y la nación francesa tiene, cuando en realidad son pues fenómenos más o menos recientes. Bien, pasemos entonces ahora a lo que dice en el capítulo 7 Erich Hobsbawm sobre la fabricación en serie de tradiciones. Y vean, Europa en 1870-1914. Ya utiliza de entrada la fabricación en serie, que es un concepto industrial, ¿no? Es un concepto de fabricación ya tecnológica y técnicamente moderno, ¿no? Capitalista. Y Erich Hobsbawm dice que pues, las tradiciones se inventaron en serie en la Europa de este periodo. Y precisamente en ese periodo se dieron, dice él, cambios fundamentales en el mundo moderno. Se puede decir que en los estados nacionales se fabricaron en serie una enorme cantidad de tradiciones, por un lado de forma oficial, ciertas instancias crearon tradiciones básicas con motivos políticos, de forma no oficial por otro lado, instituciones de menor escala, a los gobiernos, tales como las escuelas, los sindicatos o los clubes, forjaron nuevas tradiciones con propósitos no oficiales o políticos, sino más bien sociales. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos la parte oficial, ¿sí? Que dice Hobsbawm, se establece en los estados, ¿no? En las administraciones, y por el otro lado en instancias de menor tamaño, como pueden ser las escuelas o los clubes deportivos, y cuya finalidad son más de corte social que de corte estrictamente político. ¿Sí? Que esto va a estar más vinculado con lo político, y esto no necesariamente, pero digamos es una especie como de tipología ideal beberiana la que está utilizando aquí Hobsbawm, ¿no? Que señala tres fueron los pilares en la invención de las tradiciones, por lo menos en el caso francés por revolucionario y básicamente después de la Comuna. Primero, en lo que se refiere a la invención de tradiciones, la primera fue la creación de un equivalente laico de la Iglesia, la educación primaria, ¿no? Muy relevante la educación primaria, imbuida de principios y contenidos revolucionarios y republicanos y dirigida por el equivalente laico de los sacerdotes, o tal vez, dada su pobreza, los frailes, los instituteurs, ¿no? Los instituteurs, sí, que son pues obviamente las y los institutores, que son los profesores de la primaria, ¿no? Aquí vemos una representación precisamente de esa época, de cómo se va a convertir precisamente en un elemento muy relevante la escuela primaria. Ahora bien, el segundo de todos estos elementos va a ser, de estas innovaciones, la invención de los ceremoniales públicos. En Francia, por lo menos después de la Revolución, la más importante de ellas fue precisamente el Día de la Bastilla, ¿sí? Que puede fecharse con exactitud en 1880, la institucionalización de la celebración de la misma. Combinaba manifestaciones oficiales y extraoficiales y festejos populares, fuegos artificiales, ¿no? Aquí vemos precisamente, ¿no? Los fuegos artificiales en una época ya mucho más reciente, bailes callejeros, en fin, en una afirmación anual de Francia como nación de 1789, en la que podían participar todos. ¿Sí? Aquí, en última instancia, de los tres innovaciones que se presentan en el formato de tradición inventada, la tercera consistía en la producción en serie de monumentos públicos, que ya había señalado en otra parte del texto Hobsbawm. Cabe indicar que la Tercera República, a diferencia de otros países, no se mostró partidaria de construir grandes edificios públicos, ya numerosos en Francia, si bien las grandes exposiciones dejaron algunos en París, ni tampoco estatuas gigantescas. La principal característica de la estatuomanía francesa fue su carácter democrático, anticipo de los monumentos a los caídos que se erigieron después de 1914-18. Difundió dos tipos de monumentos por todas las ciudades y comunas rurales del país, la imagen de la República misma, bajo la forma de Marianne, que ahora pasó a ser conocida universalmente, y las barbudas figuras civiles de quienes el patriotismo local decidiera considerar sus personajes notables del pasado y del presente. En México tenemos muchos ejemplos, ¿no? Como el Ángel de la Independencia, pero bueno, el Paseo de la Reforma es precisamente una herencia muy clara
de esta estatuomanía, francesa, que se aplicó de manera muy radical en prácticamente todos los países occidentales, incluyendo los países en América Latina. Ahora bien, el historiador, nuestro autor, pone una serie de ejemplos de tradiciones inventadas por el Estado alemán en términos de monumentos, símbolos y prácticas ceremoniales. Las dificultades de los alemanes para consolidar sus instituciones políticas tendrán diferencias con las francesas y con las estadounidenses, que también serán motivo de cierta explicación. Por el lado de los movimientos sociales, es decir, de todas estas prácticas que van a surgir de manera no oficial, aunque van a estar vinculadas de pronto con los segmentos del Estado y de la oficialidad, eh, también van a fabricar tradiciones, ¿no? Principalmente los movimientos obreros. El 1 de mayo fue muy representativo en ese aspecto, aunque con grandes diferencias entre países y países. Aquí vemos una celebración de un 1 de mayo en México en el siglo XX, a mediados del siglo XX, ¿no? Esa tradición inventada del 1 de mayo, pues es una de estas que, si bien es cierto, son políticas, no son necesariamente oficiales, aunque insisto, los gobiernos las pueden retomar y reconstituir de manera muy importante, pero surgen más bien en espacios distintos a las de la oficialidad y no necesariamente están legitimando el accionar de la nación en su conjunto, más bien de un sector, en este caso el obrero. Un elemento en apariencia menos relevante es la vestimenta como símbolo de pertenencia a clase. Esto, además de la aparición de los deportes de masas, como vamos a ver a continuación. Aquí vemos pues cómo empiezan a surgir específicas formas de vestirse, ¿no? Enclasadas, ¿no? Que están, piensen, y lo señala Eric Hobsbawm, la gorra, ¿no? Este tipo de gorra específicamente, que los obreros van de alguna u otra manera a convertir en una forma tradicional de vestirse y de identificarse, o de autoidentificarse y representarse formalmente como pertenecientes a la clase obrera. Dice Hobsbawm, el surgimiento de los deportes está incrustado en este espectro de ideas. En especial el fútbol se consolida entre los gustos de la clase obrera, y en particular la clase obrera británica, ¿no? Dice, la adopción de los deportes, y en particular el fútbol, como culto proletario de masas, es igualmente oscura, pero sin duda igualmente rápida. En este caso es más fácil determinar el momento entre mediados del decenio de 1870 como fecha más temprana y mediados o finales del 1880, el fútbol adquirió todas las características institucionales y rituales con las que todavía estamos familiarizados: el profesionalismo, la liga, la copa, con su peregrinación anual de los fieles para las manifestaciones de triunfo proletario en la capital, la asistencia regular al partido del domingo, los hinchas y su cultura, la rivalidad ritual, normalmente entre mitades de una ciudad o con conurbación industrial: Manchester City y United, Notts County y Forest, Liverpool y Everton. Además, a diferencia de otros deportes con bases proletarias regionales o locales, tales como el rugby en el sur de Gales, el cricket en algunas partes del norte de Inglaterra, el fútbol funcionaba a escala tanto local como nacional, de tal modo que los partidos del día proporcionaban tema común de conversación entre prácticamente cualquier pareja de obreros en Inglaterra o Escocia, y unas cuantas docenas de jugadores célebres representaban un punto de referencia común para todos. Es decir, que además del que el fútbol mismo es una tradición inventada, empieza a recrear de manera social tradiciones como el hecho de la charla dominguera o sabatina, ¿no? En los bares y en los lugares de socialización regular de las clases trabajadoras de Inglaterra y posteriormente pues de prácticamente todo el mundo, ¿no? Ancladas evidentemente en el ámbito estrictamente masculino y varonil, pero que van a dar pauta. Aquí podemos ver que van a dar pauta a una serie enorme de nuevas formas, ¿no? De organización social, como los propios hinchas, como señala Hobsbawm, ¿no?
Y aquí podemos ver una imagen pues de una multitud ya, como podemos ver cómo ya es masivo, ¿no? Sí, el fútbol en Inglaterra, ¿no? Ya hay una cantidad enorme de gente que asiste a los estadios de principios del siglo XX en la Inglaterra ya plenamente industrializada. Ahora bien, otro de los planos que establece Hobsbawm para la discusión es el que se desarrolla en las universidades del mundo occidental industrializado. ¿Sí? Allí se crean fraternidades y enlaces políticos y sociales de enorme valía para las élites económicas de cada país. En estas fraternidades, los deportes juegan un papel muy relevante para socializar y distinguir a los diferentes grupos que conformaban el universo de los colegios de educación superior. Dice Hobsbawm respecto al caso estadounidense, lo cito, y vean acá la imagen de abajo, ¿sí? De Harvard contra Princeton. Sin embargo, el mecanismo informal decisivo para estratificar un sistema teóricamente abierto, el de las universidades y en expansión, era la autoselección de compañeros sociales aceptables, y esto se conseguía sobre todo por medio de la antigua dedicación aristocrática al deporte, transformada en un sistema de competiciones formales contra contrincantes seleccionados por ser dignos desde el punto de vista social. Es significativo que el mejor criterio que se descubrió para la comunidad de la escuela privada sea el estudio de qué escuelas estaban dispuestas a jugar contra otras y que en Estados Unidos las universidades de élite, la Ivy League, se definían al menos en el noreste dominante por la selección de los college que jugaban al fútbol contra otros. En Estados Unidos el fútbol era un deporte de origen esencialmente universitario. Tampoco es casualidad que las competiciones deportivas formales entre Oxford y Cambridge se crearan esencialmente después de 1870 y en especial entre 1890 y 1914. En Alemania, este criterio social se reconocía de manera específica. La característica que distingue a la juventud académica como grupo social especial, Stand, del resto de la sociedad es el concepto de la Satisfaction Fact o algo así, ¿no? La aceptabilidad como contendiente en los duelos, es decir, el derecho a un estándar de honor específico definido socialmente, Standesher. Entonces, como vemos, pues los estudiantes de las universidades europeas y estadounidenses van a tener en el deporte un criterio de selección y de distinción, como lo habíamos visto, muy importante, ¿no? ¿Quién juega contra quién? ¿No? Harvard contra Princeton, dos universidades de la élite norteamericana, pues deciden enfrentarse entre ellas y excluir al interior de las propias universidades, pero también al exterior con otras universidades, la práctica de este deporte, ¿no? Entonces va a ser un elemento muy relevante. Así, señala Hobsbawm, el deporte en esa época se convertiría en uno de los principales espacios de invención de tradiciones, siendo ellos mismos tradiciones inventadas, ¿no? Los propios deportes. O sea, van a servir para crear más tradiciones inventadas, pero al mismo tiempo los propios deportes ya son en sí mismos una tradición inventada. Y dice como tal, faltaría escribir la historia social de los deportes de las diferentes clases sociales. Y eso es todavía aplicable en la actualidad, ¿eh? Las historias sociales de los deportes en muchos espacios no ha sido contada del todo. Dice Hobsbawm, apunta tres cuestiones fundamentales de los deportes en esta época. En primera instancia, en las tres últimas décadas del siglo XIX, se difundieron de forma notable deportes antiguos, se inventaron nuevos y se institucionalizaron muchos de ellos en escalas locales, regionales, nacionales e internacionales. Eh, Esto es muy importante. Algunos de los deportes antiguos se reformularon, pero de alguna forma se transformaron. El fútbol es uno de ellos, pero otros se crearon de prácticamente de la nada. Piensen en el básquetbol de entrada, ¿no? Que no es inglés, es norteamericano, es canadiense y después pues se populariza
de manera muy importante en los Estados Unidos, pero es un deporte que prácticamente no existía como tal. Eh, el- Podemos decir que puede tener alguna referencia histórica, pero en estricto sentido el básquetbol es un deporte de nueva creación completamente, ¿no? Eh, y por no decir ya tardíamente y ya muy entrado en el siglo XX, otros deportes como el surfing y, incluso la escalada, ¿no? Aunque puede tener referentes muy viejos, escalar montes y cerros y volcanes, en fin, el alpinismo como se conoce, pero pues la escalada libre y todo esto, pues ya son inventos muy, muy recientes y de nueva firma, ¿no? Moderna. Dos, que dicha institucionalización sirvió para expandir socialmente la práctica de estos deportes y fungió como escaparate para los deportes mismos. La institucionalización de los deportes a través de asociaciones, ¿no? Nada más piensen en la FIFA, en el COI, en fin, pero pues en Inglaterra con la Football Association, en fin, una cantidad enorme, ¿no? De institucionalizaciones y reglamentaciones que ya vimos con Elías, que ya vimos con Mandel, ¿no? De alguna u otra manera, de manera más detenida, ¿sí? Entonces, aquí no me quiero detener mucho, solamente señalar que también lo plantea Hobsbawm en este texto. Y tres, sirvió como elemento de socialización entre individuos de estratos sociales más o menos semejantes que de otra forma no tendrían posibilidad de establecer conexiones. Esto que ya habíamos dicho, ¿no? Bueno, y además de que proporcionan un nuevo papel a las mujeres burguesas, ¿no? Y les digo que ya habíamos señalado esto porque, a diferencia de lo que sucedía en la época premoderna, preindustrial, pues las clases sociales estaban muy bien afianzadas y tenían pues como ritos muy claros. Y con el surgimiento de la edad moderna, con los nuevos planteamientos nacionalistas, en fin, pues empiezan a requerirse de espacios nuevos de socialización que básicamente van a ser en la escuela, ¿no? Ya no van a ser necesariamente en las instancias como la eh, iglesia u otros espacios, ¿no? Las relaciones que se establecen en el campo, en fin, de las sociedades agrarias. Entonces, el mundo moderno va a necesitar de nuevas conexiones y los deportes de alguna u otra manera van a surtir a estas nuevas organizaciones sociales de un andamiaje ideológico importante. Y dice, ¿no? Pone el ejemplo que el tenis podría ser el mejor ejemplo de este triple proceso. Fue inventado en 1873, también en su nuevo formato, y rápidamente se institucionalizó a través de clubes de clases medias ilustradas que servían de espacios de socialización. Su cariz era claramente individualista y su formato se alejó del de las ligas, ¿no? No hay ligas de tenis. Además de ello, permitió un acceso relativamente rápido a la competencia femenina en los múltiples torneos que se fueron creando, especialmente Wimbledon y posteriormente en el continente con el torneo francés, el Roland Garros, ¿no? Aquí podemos ver una imagen de principios del siglo XX del tenis que se jugaba en el torneo más importante del mundo, que es Wimbledon, ¿no? Y que data de la década de los 870 en Inglaterra. Además de ello, un hecho histórico incontrovertible es que los deportes solo se institucionalizaron hasta el último tercio del siglo XIX. La Copa Inglesa se instituyó en el 71, en 1871, y la de cricket en 1873. Poco después se inventaron e institucionalizaron la mayoría de los deportes. Pronto esto pasó al continente europeo y hacia América a través de la exportación deliberada de los colonos ingleses o de los anglófilos nativos de los diferentes países con influencia británica. La mayoría, dicho sea de paso, ¿sí? Es decir, que la influencia británica tuvo mucho peso en la consolidación, evidentemente, y lo vamos a ver más detenidamente en nuestro curso después en América Latina, en el caso latinoamericano y mexicano, como pues la fuerza de la influencia británica va a ser determinante. Aquí vemos algunas imágenes de la Copa que se estableció en 1871 en Inglaterra y del County Cricket de 1873. Entonces, decimos, y ya prácticamente para cerrar, el deporte así cumplió la doble función de la invención de las tradiciones, tanto política como social.
Por un lado, expandiendo los valores imperiales y políticos de la élite inglesa, incrustados en los deportes, y por el otro, de forma más informal, trazó rutas de diferenciación de clase entre el amateurismo y el profesionalismo, como lo vamos a ver también en alguna medida, y estableció criterios burgueses de ocio y esparcimiento social. Hobsbawm señala que tanto el deporte de masas como el de la clase media combinaban la invención de tradiciones políticas y sociales y de otra manera, sociales de otra manera, proporcionando un medio para la identificación nacional y la comunidad facticia. No, aquí está mal, la comunidad ficticia debe de ser, debe de haber ahí algún error. Muy bien. Por último, dice Hobsbawm, el auge del deporte proporcionó nuevas expresiones de nacionalismo por medio de la elección o la invención de deportes específicos de una nacionalidad, el rugby inglés en contraposición al fútbol inglés y el fútbol gaélico en Irlanda, 1884, que adquirió auténtico apoyo de las masas unos 20 años más tarde. Sin embargo, aunque la vinculación específica de los ejercicios físicos al nacionalismo como parte de los movimientos nacionalistas siguió siendo importante, como en Bengala, no cabe duda de que a estas alturas ya lo era menos que otros dos fenómenos. El primero de ellos era la demostración concreta de los vínculos que unían a todos los habitantes del Estado Nacional con independencia de las diferencias locales y regionales, como en la cultura del fútbol típicamente inglesa o de forma más literal en instituciones deportivas tales como el Tour de Francia en 1903, al que siguió el Giro de Italia o Giro de Italia en 1909. Estos fenómenos eran aún más significativos porque evolucionaron espontáneamente o por medio de mecanismos comerciales. El segundo fenómeno consistía en las competiciones deportivas internacionales que muy pronto complementaron las nacionales y alcanzaron su expresión típica en el renacer de los Juegos Olímpicos de 1896. Si bien hoy solo somos conscientes de la oportunidad indirecta de identificación nacional que proporcionan tales competiciones, es importante recordar que antes de 1914 apenas habían empezado a adquirir su carácter moderno. Al principio, las competiciones internacionales servían para subrayar la unidad de las naciones o los imperios del mismo modo que las competiciones interregionales. Los partidos internacionales británicos, los precursores como de costumbre, enfrentaban a las naciones de las islas británicas entre sí. En fútbol, los de Gran Bretaña en el decenio de 1870, Irlanda se incluyó en 1880, o varias partes del Imperio Británico. El Campeonato Internacional de Cricket empezó en 1877. El primer partido internacional de fútbol fuera de las Islas Británicas se enfrentó a Austria y Hungría en 1902. El deporte internacional, con pocas excepciones, siguió estando dominado por el amateurismo, esto es, por el deporte de la clase media, incluso en el caso del fútbol, donde la Asociación Internacional FIFA la formaron países en los que el fútbol recibía poco apoyo. En 1904, Francia, Bélgica, Dinamarca, los Países Bajos, España, Suecia, Suiza. Los Juegos Olímpicos siguieron siendo el principal marco internacional para este deporte hasta este punto. Hasta este punto parece que la identificación nacional por medio del deporte contra los extranjeros en este periodo fue principalmente un fenómeno de clases medias. Y con esto damos por terminada esta lección, esta sesión del día de hoy, la tercera. Yo rápidamente, precisamente quiero platicar de esto. Vamos a tener solamente tal vez máximo 10 sesiones, no lo sé, 8 por ahí. Necesito que lean los textos que se están planteando, ¿no? Para que puedan finalmente realizar un ensayo, ¿no? Ahí estaríamos hablando, no sé, tal vez de un mes y medio máximo, para que ustedes presenten este trabajo y pueda yo evaluarlos a quienes así lo deseen, que espero, pues bueno, sean la mayoría.
En este mismo post, además del video, les voy a dejar un documental sobre el boxeo, ¿no? De cómo es también una tradición inventada, ¿no? Que poco habla Hobsbawm del boxeo, sí, sí lo menciona, pero como uno de estos deportes que se van a crear, a recrear y que van a generar una tradición nueva y relevante en el mundo, ¿sí? Entonces necesitan ver este documental, leer el texto de Hobsbawm, tanto la introducción como el capítulo 7, y espero comentarios de ustedes en el Facebook. Así es de que, bueno, pues les deseo... eh, miren, se toma fotografías esto, perdón. Les deseo pues mucha suerte en este periodo tan difícil de la vida nacional e internacional, pero bueno, espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, pues estamos al pendiente y nos vemos próximamente.